qué bueno reencontrarnos nuevamente con muchas personas de que nos habíamos empezado a trabajar el año pasado. Le damos la bienvenida a todos en esta primera ronda de ideas de este 2023, organizado por el área de niñez y adolescencia de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Queremos invitarlos a quienes estén interesados a participar de los grupos de supervisiones abiertas a la comunidad, para terapeutas que trabajen con niños y adolescentes, jóvenes y adultos. La participación es gratuita, con inscripción previa, y los cupos son limitados. Así que bueno, están todos invitados. Bueno, para abrir esta primera ronda, vamos a tocar un tema que nos llega muy profundamente, o sea, nos conmueve, nos interpela. La propuesta de hoy es interrogar las violencias en las escuelas. Y para interrogarla, tenemos que deconstruir la idea de su naturalización. Pensar desde el psicoanálisis qué hacemos desde este ámbito en particular. Para ello, hemos invitado a Jorge Catelli, que es un amigo de la casa, con una vasta experiencia y un recorrido infinito. Voy a hacer una súper breve presentación, Jorge, tuya. Nos queda mucho en el tintero después. Bueno, Jorge es psicólogo, psicoanalista, doctorado en la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Internacional, también de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Asesor institucional en psicología educacional para la comunidad e instituciones educativas, profesor e investigador en la Universidad de Buenos Aires, miembro de GEA, Centro de Supervisiones Clínicas, autor de numerosos artículos, capítulos y libros psicoanalíticos en América Latina, Europa y América del Norte, en español, inglés y alemán. Bueno, lo vamos a acompañar Jorge, Elizabeth, Hilal y yo. Las dos somos psicopedagogas y formamos parte de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. Seguramente que hay muchísimas preguntas, ya algunas me las han enviado, así que bueno, los invitamos a desde ahora poder escribir en el chat las preguntas, pedir la palabra, que luego Candelaria Mozo, luego de la exposición de Jorge, las compartirá, y allí podremos construir un diálogo entre todos. Bueno, bienvenido Jorge. Adelante, te escuchamos. Hace muchos años yo entraba, voy a contar una cosita que me había, una amiga cordobesa me dijo, contá lo que contaste en el simposio de Córdoba. Bueno, dije, ¿por qué? Porque me encantó esa historia para hablar de la violencia. Me habían convocado a una escuela. Y entonces eran las vacaciones de invierno. Y claro, estaba la escuela vacía, una escuela enorme. Entonces me hace pasar la rectora, y cuando entramos a la escuela, vamos caminando, la rectora se detiene y me dice, sentí qué tranquilidad hermosa. Y yo no entendía muy bien qué era lo que estaba diciendo. Entonces me dice, así me gusta que esté la escuela. Y a mí me dio una impresión esa idea. Estaba vacía de gente, vacía de niños, de adolescentes, de profesores. Era un edificio cementerio, sin nadie, ¿no es cierto?
Pero me pareció interesante porque esa para mí era la primera descripción de algo que tenía que ver con un escenario en que se desarrollaban esas violencias por las que a mí me estaban convocando para pensar, para ayudarlos, y alguien tan central como la directora de esa institución me estaba diciendo que ella no quería escuchar a nadie, que a ella le encantaba ese silencio sepulcral, ella estaba chocha con la ausencia del otro, y me parece interesante empezar a intercambiar con ustedes como eh, pensando que la escuela, que es el primer término que me gustaría tomar, es un territorio de conflicto, es un territorio en disputa de lugares, de posiciones, es un lugar productor de subjetividad y que por lo tanto es un territorio que está en conflicto. Eh, Te agradezco un montón la presentación, Marisa, les agradezco a la APC, me honra que estés, Mónica, fuera de toda broma, el sábado a la mañana acompañándome y acompañándonos, este, y, y- y en ese sentido, bueno, tanto para Marisa, para Elizabeth, que me tuvieron paciencia por ahí, que me colgaba con responder los mails, los mensajes, porque me parece que es un tema que tiene una convocatoria y una vigencia que no se agota y que un poco lo que hablábamos antes de empezar la transmisión, es que estos territorios vinculados con la educación hoy en día eh, están más vinculados con eh, las reflexiones propias de las pedagogías críticas, que son tan interesantes, con la sociología de la educación, este, las líneas sociohistóricas, que son todas muy ricas y que los psicoanalistas creo que a lo largo del tiempo hemos dejado un poquito vacante cierto lugar en este territorio. Y, y entonces yo voy a proponer algunas ideas que Marisa, un poco creo que fue un lapsus, o mío o de ella, no sé de quién de los dos, pero logró una realización de algo que todavía no es, como me nombró doctora en psicología. Yo estoy avanzando en mi doctorado, pero la verdad que ando con poco tiempo últimamente, pero mi tema justamente tiene que ver con los procesos identificatorios en la constitución subjetiva. Y a mí me interesa mucho en esa investigación de doctorado que yo estoy haciendo y que vengo trabajando hace tiempo, tiene que ver justamente con cómo pensar, por ejemplo, a las violencias, y lo digo en plural, creo que también lo pusimos correcto, ¿no? En plural, violencias en las escuelas, sí, lo dijimos así porque, digo, no es una sola la violencia, ¿ok? Mientras yo voy hablando, lo que les querría pedir, me gustaría mucho si en el chat pudieran ir escribiendo no solo las preguntas y tal, sino de qué área del conocimiento o de la formación vienen, si son docentes, docentes de qué nivel, psicopedagogos, psicólogos, psicólogos educacionales, o padres o madres que les interesa el tema, que lo vayan poniendo en el chat del Zoom, así yo mientras tanto voy a ir pispeando y mirando un poquito para ver con quién voy a estar intercambiando, pero me interesa particularmente que además no hacerlo meramente expositivo, sino que sea verdaderamente un intercambio y que, eh, eh, por otro lado, puedan levantar, poner alguna de esas cosas que tiene el Zoom este, para intervenir o interrumpirme. Yo pensé algunas ideas. A mí me gustaría contarles 15 ideas, básicamente, para ponerle un número, más o menos.
15 ideas que me gustaría compartir con ustedes para luego seguir pensando, obviamente. 15 ideas que van a tener que ver con una articulación, yo diría, de 3 áreas, ¿no? O 2 fundamentales que son psicoanálisis y educación, y una tercera articulada con ambas, y qué es el territorio de la violencia, y cómo esto, por supuesto, en la articulación lo pensamos desde el psicoanálisis, ¿sí? Bueno, les agradezco que van escribiendo ahí todo lo que me... Psicóloga, psicopedagoga, pedagogo. Ujú. Para esto armé unas diapos que voy a compartir con ustedes, porque en principio algo que me gustaría es que podamos pensar en la subjetividad, en el sujeto, en la subjetividad, en términos eh, de cómo lo podemos pensar desde el psicoanálisis, ¿sí? Y en función de esto, por otro lado, ¿por qué pensamos a las violencias en ese sentido en plural? ¿Por qué hablamos de la violencia en plural? En una tensión y en unas dimensiones que el psicoanálisis descubre, funda, que un poco yo querría que sea el eje alrededor del cual, o en torno del cual, mejor dicho, eh, circulen las ideas para transmitir en esta conversación, que es entre el prójimo y el semejante. Hay algo que para mí es muy importante para compartir con los colegas psicoanalistas y con todos los que venimos del ámbito psi y los educadores, que es que lo humano se constituye en un territorio de indefensión, de una indefensión por prematuración. Quiero decir, la primera situación violenta es llegar a este mundo. Es un despliegue brutal en una lucha en la que después de 9 meses de una constancia, luego de 9 meses de una constancia de estímulos, alimentación vía cordón umbilical, sangre oxigenada, temperatura constante, oscuridad más o menos constante, sonidos amortiguados, se produce esa enorme ruptura que representa que colapsen los pulmones, que se llenen de aire por primera vez, producir ese grito, de ese intercambio gaseoso y ese máximo despliegue de tensión, en donde me gustaría subrayar de todas las cosas que podríamos señalar los psicoanalistas al respecto, 2 cuestiones fundamentales que tienen que ver, por un lado, con que es el primer momento de encuentro, casi ficcional, porque ese neonato ni siquiera sabe que salió de adentro del útero, pero es el primer encuentro con el otro como un hecho que implica una salida al encuentro con el otro, grávido de consecuencias, diría Echeverry traduciendo a Freud, pero que por otro lado va a ser el momento de la mayor necesidad, justamente, por un lado, por lo que tiene que ver con necesitar al otro como ningún otro mamífero necesita al otro en el momento de nacer. Tal vez algunos marsupiales, pero se las arreglan solos también. El ser humano no puede hacerlo solo, el ser humano
requiere de un otro. Y ahí aparece esa otra dimensión entre el otro, aquel que encarna una función de cuidado, una función de estar allí para lograr sacar al sujeto de ese lugar de función y alimentarlo y sostenerlo y darle supervivencia, pero también el otro como el representante de la cultura, el otro como representante de lo humano, el otro como representante de un universo simbólico al cual ese recién llegado acaba de advenir. Esto no es, hay mucho teorizado y mucho dicho acerca de ese momento como violencia primaria, como momento de encuentro, de marca, de impacto del otro sobre el sujeto, de constitución subjetiva. Bueno, sobre eso hay toda una línea para pensar y trabajar, pero digamos que en este primer momento, lo que deberíamos pensar, o lo que me parece que es interesante ponernos a pensar, es que empieza algo de lo que va a constituir al sujeto que se queda bastante en evidencia a lo largo de todo lo que es ese gran otro de la cultura, siga apareciendo, de la civilización, del encuentro con la cultura con mayúscula también, digamos, que aparece representada en muchos sentidos para provocar una separación de lo endogámico, de lo íntimo, del mundo familiar, que es la escuela. Traigo la escuela en este sentido como un representante, vuelvo a decir, de ese gran otro, de ese universo que arranca también al sujeto de ese primer momento, y que a su vez va a ser no solo representante de ese universo al que este sujeto ha advenido y en el que va a ir desplegándose, sino que también va a haber una caja de resonancia, ¿no es cierto?, con respecto a lo que yo llamo los modos de darse del sujeto. Los modos de darse del sujeto es lo que creo que constituye justamente o lo que hace a la subjetividad. Y en ese punto me parece que las figuras del otro, si lo podemos llamar de esa manera, los modos de encarnarse el otro, tienen un valor que a mí me gustó cuando yo descubrí allá lejos, empezando a, empezando a leer a Freud, cuando empecé a descubrir esa palabrita en alemán que es el Nebenmensch, que es un término muy temprano en la obra de Freud, y que es interesante porque nosotros no tenemos un único modo de decirlo. Y están las traducciones de Luis López Ballesteros, que le llama el semejante, y después está la de Echeverry, que habla del complejo del prójimo. Pero me pareció interesante esto de las dimensiones que puede adquirir. Neben en alemán quiere decir próximo, cercano, por eso lo del complejo, y Mensch es el ser humano, ¿no? El Nebenmensch es el próximo. Pero también hay teorizaciones sobre lo otro del otro, en donde ese otro es aquel que, que me sostiene, es aquel que me recibe con hospitalidad,
Yo cuando ibas diciendo las pertenencias, Marisa, al principio, yo decía, che, y del APC pongan casi miembro de la APC, pero porque una nueva categoría, cuasi miembro de la APC. Porque yo me siento muy bien recibido, ¿no? Muy hospitalariamente recibido, y eso hace que el otro se transforme, aún con sus diferencias, en un semejante, ¿no? Como si hubiera algo del semejante en términos de lo que satisface al yo por un poco de narcisismo y un poco de tolerancia de la diferencia que no responde al narcisismo, en recibir al objeto, en recibir al otro como objeto, hospitalariamente. Pero como sabemos a partir de Derrida y Levinas, justamente que lo hospi viene también de ahí lo hosti, ¿no es cierto? La dimensión hostil y la dimensión hospitalaria. Ahí tenemos un primer núcleo en donde hay algo para hacer con un aspecto de eso que marca el encuentro con el otro en tanto diferente. Y a mí me gusta pensar al Nebenmensch, a esa dimensión tal como lo llama Freud, tan tempranamente, 1895, en estas cartas que le iba mandando al amigo berlinés y que gracias a María Bonaparte hoy las tenemos, esa especie de dimensión que, si pensamos en el semejante como el parecido, tenemos la dimensión de aquel que satisface, de aquel que tiene puntos de encuentro conmigo, con el propio yo, y podemos poner en términos del prójimo a eso que es repudiado, a eso que es rechazado. Ustedes saben que, bueno, el prójimo, yo le decía es el próximo, pero tiene mucho que ver con nuestra palabra vecino. El vecino viene del italiano, el vicino, ¿no? El vicino es el que está cerca. Vicino es el que está cerca, el voisin en francés es ¿no es cierto? Pero esto era porque piensen que en la Edad Media los pueblos se dividían por los rivers, por los ríos que dividían como accidentes geográficos, y el que estaba del otro lado del river era el rival. Entonces el que estaba de este lado era de los míos, el semejante. Y el que estaba del otro lado era el rival, porque estaba del otro lado del río. Después adquirió el rival la idea, como lo que estamos trayendo del prójimo, esa dimensión de lo otro del otro, la otredad. Y creo que aquí sobreviene la pregunta que a cada rato se abren las instituciones, particularmente estas instituciones que tienen esa fuerza reparadora en un sentido, y por otro lado de caja de resonancia de todas estas características tan propias de lo humano, como es la escuela, en que hay que encontrarse con el otro en una dimensión o en sus dimensiones que pueden ser tanto del orden del semejante como del prójimo en cuanto lo repudiado y rechazado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tenemos dudas, preguntas, comentarios, intervenciones que quisieran hacer? Escriban por algún lado o levanten la mano o algo, no sé. Clarísimo hasta acá. Ok, enhorabuena, me alegro.
hay algo de la tensión en el encuentro con el otro, ¿no? Valórenme las fotitos que me busqué fotos para cada diapo. Porque esta, por ejemplo, yo pensaba, estos dos, ¿cierto? Que están ahí previo a un boxeo, ¿no? Y se están mirando y está esa tensión. Parece que se fueran a dar un pico también en un punto, ¿no es cierto? Digo, hay algo de lo humano en el sentido de ese encuentro con el otro en que la tensión del encuentro, la tensión narcisista, el repudio, el odio, y ese lugar en donde encontrarse con el otro es fundante del lazo social como el poder estar en el campo del otro, vamos a decirlo en estos términos. Eh, y ahí estar con el otro, con alguno de esos otros, implica una renuncia. Hace unos cuantos años, un colega muy querido mío y maestro, ahora gran amigo, Roberto Julio Rusconi, me dice, mira, fíjate en nuestro Bizet, él sale con cosas así muy simpáticas y muy casi sorpresivas, entonces me dice, mira, nuestro billete, nuestra moneda nacional, tiene una síntesis del malestar en la cultura. ¿Qué estás diciendo, Roberto? ¿El billete? ¿Qué billete? Fíjate en un billete nuestro, que los pesos, le digo yo. Sí, mira, cualquier billete de los nuestros tiene un resumen del malestar en la cultura. El malestar en la cultura de Sigmund Freud, le digo yo, ¿qué estás diciendo? Entonces yo no tuve mejor idea que agarrar la billetera, sacar un billete, mirarlo y no veía más que a Roca en el billete que había agarrado, lo miraba, lo daba vuelta y no encontraba ninguna cosa. Entonces, me dice, lee lo que dice ahí. Y para mi enorme sorpresa, en nuestros billetes de la moneda nacional, estoy hablando en la Argentina, para los que nos visitan del exterior, dice, en unión y libertad. Y a mí me pareció un gran descubrimiento. Primero que estuviera escrito de ese modo, pero que aparte la lectura de mi colega en Unión y Libertad hubiera sido algo de esta síntesis, que el encuentro con el otro es mentira que es en libertad y es mentira que es en unión. Esa es la paradoja, bueno, una de las paradojas de la cultura, al menos una de las paradojas en relación a lo que plantea Freud en el malestar de la cultura, en donde hay una renuncia implicada allí, y esa renuncia que está implicada no permite que sea una libertad plena. O mejor dicho, para estar con los otros hay que renunciar a algunas cosas. Y en esa renuncia se juega algo que retorna una y otra vez, y que eso enseña el psicoanálisis, y que eso es casi una condición en la que vamos ingresando y ahondando un poquito más en nuestro tema de hoy, que son los modos de morigerar la violencia para poder estar con el otro, para poder estar en la civilización, para resignar algo de ese elemento pulsional, destructivo. A algunos les gusta más decir instintivo, eso es otra discusión. Eh, y que implica que vamos a tener que estar con una variabilidad de emergencias
de los aspectos violentos de querer dominar al otro, de querer someter al otro, de querer usarlo de objeto de mi satisfacción. Que es probable que tenga que hacer un trabajo propio de las sublimaciones, con los costos que esto implica, o que me lo voy a encontrar de una u otra manera en esos retornos que se muestran como las manifestaciones de la violencia. Mientras tanto, yo les voy a leer una pregunta de Enrique Ronik, que dice: hola a todos, pensaba cómo se jugará la diferencia entre el lenguaje prenatal del sujeto y ese otro al cual ingresamos posteriormente a través, primero de la lengua y la función materna. ¿Qué lugar ocupará en las violencias en general y particularmente en las escuelas, donde el lenguaje es el mismo, pero con código y función particulares? Bueno, yo, Enrique, ahora te adelantaste un poquito algo que voy a comentar en un ratito. Y Mónica, yo creo que Mónica, te lo digo de corazón, me parece que vos sos un excelente ejemplo de cómo lidiar con esa paradoja para hacer sentir que la presencia del otro genera un trabajo de encontrar puntos de encuentro. Vos sos bárbara para eso, yo te admiro en parte de eso también, ¿no? No solo tu capacidad, vos tenés esa capacidad de la hospitalidad, de hacer sentir al otro bien, cuando uno, ya sabemos los psicoanalistas, que el otro es en tensión, es en rivalidad, es con... ¿Y cómo lográs que esa diferencia, la diferencia... Bueno, y Mónica pregunta, ¿cómo argumentarías la función reparadora de la institución escolar? Bueno, creo que la dimensión de las violencias en que se inscribe tiene múltiples puntos de acceso que implican lo subjetivo, por lo tanto estoy diciendo una dimensión singular, pero hay una dimensión de inscripción social como fenómeno social, que está así también, lo cultural, la dimensión sociohistórica, no la voy a soslayar, porque aparte hay algo del orden de la época, y cómo esto ocurre en una determinada época y en un determinado tiempo. Creo que la escuela ha ido mostrando en los distintos momentos de la historia sus formas su función, su forma de socialización, de modelar al sujeto. Pero mi argumento para pensar algo reparador en la escuela como institución es que si estamos pensándola como un representante del gran otro, es potencialmente al menos la escuela un lugar de sostenimiento. Es un lugar de encuentro con un otro que como mínimo potencialmente sostiene, aloja, y como diría una querida colega y amiga de educación, Karina Kaplan, repara heridas sociales. Porque aparte, cuando uno empieza a investigar en las escuelas que alojan precisamente, son poblaciones más vulnerables. Yo durante la pandemia estuve haciendo justamente con ella una investigación en escuelas que reciben poblaciones de gran vulnerabilidad en la zona, sería noroeste del Gran Buenos Aires, ¿no?
Y fue muy interesante porque trabajamos como con 4.500 casos, era un recorte de un universo muy interesante para la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Un UBASIT. Y para nuestra sorpresa nos encontrábamos que los muchachos de entre 12 y 17 años, muchachos y muchachas, nos decían, extrañamos mucho la escuela. En el 95% de la población. Y una de las respuestas que más me sorprendió es que decían, porque en la escuela me protege. Se repetía con distintas palabras y nosotros la transformamos en una categoría de protección. Que la escuela protege. Che, qué lindo que están interviniendo, dice Sofía Ruiz. Tenía una duda sobre a qué se refiere con eso de que en esa renuncia hay algo que retorna una y otra vez. Esta es una idea de Freud, ¿eh? No me la atribuyas a mí, Sofía, por favor. ¿Será eso que retorna otra vez la que nos impulsa a la búsqueda de ese constante lazo? Bueno, la idea no sería exactamente esa, pero podría ser también, sino la idea sería que la renuncia al impulso que nos permite vivir en sociedad no se satisface y retorna en forma de guerras, en forma de violencia, en forma de accidentes y enfermedad, para abrir un primer abanico. Esto es una teoría freudiana y a eso se le llama el malestar. No es el sentido común que uno tiene del diccionario cuando dice, ay, tengo un malestar acá en el hombro. No, es un malestar que tiene un significado por falta de satisfacción de una dimensión de la pulsión. Y que, por supuesto, la condición, como vos decís en tu pregunta, es la búsqueda del lazo social, ¿no? Jorgelina se sorprende y dice, lo llamativo es que en ocasiones la escuela desconoce esas funciones de reparación potenciales que tiene, al menos los miembros de la escuela. Desconoce o reniega de ellas. Mira, con el segundo mensaje te adelantaste. Sí, yo creo que hay un grado tal de violencia que sufrimos los que además somos docentes, porque también los docentes sufren. Es decir, una violencia en donde hay una desvalorización en muchos sentidos, hay múltiples factores que empiezan a intervenir en ese punto, y por eso me parecen estos espacios que propone la APC, estos espacios que tanto les agradezco para pensar con personas y profesionales de otros territorios, de otros saberes, en donde pensemos juntos. Me parece que es interesante para enterarse de la potencialidad reparadora que tiene la escuela como institución, eh, y por qué, cómo pensar esa violencia que allí se reproduce, ¿no? Este, yo justo había puesto ahí en ese punto el lazo social en relación con el complejo del prójimo, se le llama, en el sentido de ese encuentro en donde hay un trabajo de identificación. ¿Por qué trabajo? Porque es un trabajo psíquico, buscar puntos en común para estar con el otro, buscar puntos de encuentro para estar con el otro. Pero esto justamente creo que trae una trae otra dimensión, que es el narcisismo de las pequeñas diferencias. Eh, Sigmund Freud trae en dos o tres lugares una cita, él cita los estudios de un tal Crowley, y él siempre fue este, muy fiel y muy ético a la hora de citar
a sus fuentes, y Crowley hablaba del narcisismo de las pequeñas diferencias. Lo que Crowley creo que nunca supo es que Freud elevó ese concepto a un volumen impresionante cuando lo articula con sus ideas, como por ejemplo la del narcisismo, en la que la pequeña diferencia es aquella que puede transformar al otro en un ser repudiable porque no responde a esa imagen que se está esperando en el espejo. Y eso es el fundamento de todos los odios. Hay una autora, una psicoanalista que migra a los Estados Unidos, que se llama Alice Miller. Y Alice Miller, que escribe, voy a referirme a Por tu propio bien, que es un librazo que se los recomiendo, ella estudia la educación de la Alemania, de esa población que vota finalmente a Hitler. Y en ese libro la estudia y la desmenuza, es muy, muy interesante, pero donde aparece el desarrollo de que el fundamento de todos los males es el otro, donde aparece el otro como el extranjero en su dimensión del que trae los males por ser el diferente, al menos el diferente al yo. Y que aunque sea una pequeña diferencia, de ahí lo del narcisismo de las pequeñas diferencias, puede ser la raíz del más profundo repudio. Francini dice, no sé qué querrá decir la I, en la institución educativa, supongo, en mi experiencia, de algo reparador es la presencia del otro, la permanencia que acompaña totalmente, aloja, señala un norte valioso, es referente para elaborar un modelo de manejar el dolor, la reparación, la violencia, poder salir hacia la construcción de un semejante, diferente, posible de convivencia y superación social del lazo social, de estar juntos grandes y chicos, interminable tensión de existir, humano, humanizado. Sí, yo acuerdo. Yo te voy a agregar otra cosa en relación con esto, que es, también es reparador la posibilidad, o es reparadora la posibilidad de estar allí para sostener la confrontación, que también es un modo de violencia. El uso del objeto, diría Winnicott. Pero digo, eso de sostener un lugar para confrontar. Alguien me preguntaba hace poquitos días, ¿y usted cómo lo ve esto de la inteligencia artificial? Ya no van a ser más necesarias las escuelas, ¿no? Yo, mira, no sé, todo me sorprende y me fascina de lo que viene ocurriendo con las inteligencias artificiales, todo me parece atractivo, interesante, me despierta un montón de interrogantes. Pero curiosamente, lo que nosotros podemos aportar desde el psicoanálisis es que hay una dimensión de ese encuentro con el otro, representante de lo social y la cultura, representante de lo humano, que cuando aparece allí encarnado en esos otros que reciben y alojan, se produce un efecto que hasta ahora la inteligencia artificial no lo logró, por ahí lo logra, qué sé yo, no sé. Me parece que por ahora no hace buenos chistes la inteligencia artificial, pero bueno, quiero decir que hay algo del orden de la fractura del sujeto que está en juego. Hay algo del orden de esa dimensión afectiva que produce subjetividad. Mónica Frind dice, cuando aparece un mal mayor, uno más diferente, ese narcisismo de la pequeña diferencia desaparece y provoca unión, aunque momentánea.
lo vivimos en la pandemia cuando todas las fuerzas políticas rivales se unieron ante el enemigo en común. Bueno, a ver, la idea de la construcción del enemigo, perdón lo que voy a decir, pero es una idea de Goebbels. El desgraciado este que le hacía la campaña a Hitler era el que le decía, tenemos que construir un enemigo, con palabras simples, con una idea básica, poquitito, muy simple, que se identifique rápido. Es tremendo porque es verdad lo que decís, Mónica. Es decir, es verdad en el sentido de que en la medida que se te aparece un enemigo, te aliás con el semejante y es un peligro. Hace unos años atrás, a mí me habían, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Me habían convocado a un colegio público de acá de la zona de Parque Avellaneda, en la ciudad de Buenos Aires, que hay una gran población de, eh, de inmigrantes de la zona de, fundamentalmente de Bolivia. Y justamente había temas de violencia y tal. Entonces, yo le digo a la directora que necesitaba, que me gustaría tener una reunión con el profesorado, es decir, con los docentes, con los directivos, todos juntos, para conversar acerca de lo que están viviendo, lo que está pasando. Habían encontrado a un chico que había ido con una sevillana, con una navaja. Bueno, cuestión que hago esa reunión y en medio de la reunión cada uno iba diciendo, planteando distintas ideas y en un momento un profesor levanta la mano y dice, vea Catelli, acá tenemos un gran problema y el problema es que nosotros recibimos gente de afuera, ¿vio? Y en nuestro caso, bueno, recibimos gente de una parte de la afuera. Ajá, le digo yo, podría explayarse. Entonces el profesor dice, bueno, es gente, ¿cómo le podría decir? Que tiene costumbres distintas, costumbres que son propias de las zonas del altiplano. Las palabras de este hombre estaban tan cargadas de rechazo, de repudio. Él no podía decirme, son todos unos bolitas de mierda, como hubiera dicho en lunfardo clásico, pero entonces lo dije yo. Y todo el grupo se rió, y otro se conmocionó, y otro dijo, no queremos decir. Pero ya se había producido ese efecto que a mí me interesaba, que era que se libere algo de lo que estaba bajo la barra, digamos, lo que no estaba dicho, digamos, ¿cierto? Porque una de las maneras de trabajar la violencia es poner en superficie algo de eso que implica la molestia del encuentro con el otro, al menos como yo lo pienso desde estas perspectivas que estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Es decir, cómo poner a jugar ese narcisismo de las pequeñas diferencias cuando esto en la escuela lo podemos pensar en esa intersección que yo les decía, lo social, lo subjetivo, la época, y traigo la época, la idea de la época, porque hoy contamos con estos aparatitos, ¿no? Con estos aparatitos, estos dispositivos maravillosos por un lado, y que a la vez producen una nueva dimensión de la realidad, en donde además de todo, logramos una
potencialmente se puede lograr una multiplicación en lo que algunos, como Sibilia, por ejemplo, que también recomiendo, es muy interesante, se produce una espectacularización, ¿sí? Y que no deja de ser, en nuestra época también, una suerte de panóptico. Una suerte de panóptico, digo, porque nos vamos dando cuenta cada vez un poquito más cómo estamos siendo vigilados. Creemos que somos dueños, ¿no? El otro día en un medio, hablando de las redes, yo decía, todos creemos que usamos las redes, ¿viste? Son gratis. Las usamos, creemos que hacemos publicidad de no sé qué cosa. Yo mismo hago la publicidad de la actividad en la APC, pero todo gratis, ¿viste? En nuestro sistema, cuando todo es muy gratis y creemos que somos los dueños de esa mercancía que hacemos circular, la mercancía somos nosotros, muchachos. Acá el único que está del otro lado es Zuckerberg, digamos, el que está, es el dueño de... Pero digamos que logra en este momento, en esta época, algo de esa mirada, eh, de control en relación con los cuerpos dóciles, en relación con eso que a lo largo del tiempo la escuela viene siendo una representante importante, sobre todo en nuestro país, con lo que ha sido la enseñanza normal, la normalización, ¿no? Yo creo que la escuela normal tiene esa particularidad en términos de mostrar claramente que lo que yo les decía al principio como renuncias, en la escuela normal, estas fotitos me las busqué, son obviamente antiguas. Había otra, estaba en duda si poner esta, que estaban haciendo un gesto, se ve que estaban haciendo educación física, pero quedaba un gesto medio nazi también, levantando la manito ahí. Pero pensaba en esto de los cuerpos dóciles en términos de lo que representa esa eh, igualación, esos cuerpos sentados en los bancos, esa renuncia a una organización, por otro lado, que tiene que ver con el tiempo, y de una cultura que creo que nosotros, en nuestro país particularmente, y en nuestra Latinoamérica, con las migraciones europeas, hemos heredado como la cultura del trabajo, que tiene un montón de cosas maravillosas como valores, pero que también trae y se va filtrando la idea sacrificial, que es una ética religiosa, crística. No sé si saben, ese dibujito que ven ahí a la izquierda es de donde es un elemento de tortura que se llamaba el tripalio. El tripalio porque eran 3 palos, ¿no? Y esos 3 palos en donde estaba sujeto el torturado, es de donde viene la palabra trabajo. Pero está románticamente adornada con la idea de que, por eso creo que hay algo de lo superyoico que se filtra allí, y que la escuela tiene paradojalmente esa posibilidad de encuentro con lo que es valorado del trabajo, simultáneamente con las renuncias, con una dimensión en donde estalla en violencia. Yo me acuerdo cuando fue aquí en la Argentina en el año 2004, cuando tuvimos los episodios trágicos de Carmen de Patagones, y un niño entró con un arma y, y asesinó a unos cuantos de sus compañeros, algún docente. Al poco tiempo, ya había ocurrido Columbine en Estados Unidos, en Europa había sido el episodio de Erfurt, o Erfurt fue al poco tiempo, fue todo bastante
bastante simultáneo, pero a mí me impactó mucho cuando la única respuesta en ese momento de Bush había sido, creo que era Bush el que estaba bueno, el presidente que estaba en ese momento, era poner detectores de armas, o detectores de metal. Yo decía, bueno, ok, ok. Si hay tantas armas que las detecten, está muy bien. Pero había que detectar otras cosas. Mónica dice, Jorge, ¿te parece que podríamos pensar que poner en superficie ayuda a movilizar la impunidad que tanto resentimiento genera? Mi apuesta es a que no sea la impunidad la que se ponga en superficie, sino exactamente lo contrario. Quiero decir, la impunidad es una idea de sin ley. O creo que aloja una idea de más allá de toda ley, ¿no? Como si fuera, es como si fuera el primero y segundo tiempo del Edipo, sobre todo el primero. Yo soy la ley y hago lo que se me canta y estoy impune. A mí me parece que poner en superficie es adueñar o hacer adueñar a los actores institucionales de los sufrimientos que padecen, como el acoso escolar, ¿no? Como el acoso con los niños, niñas. A ver, hay una pregunta que creo, tal vez un aporte a pensar y construir cada vez y en cada lugar sea poder alojar, aportar presencia y escucha hacia las diferencias que de una u otra forma se irán presentando en las escuelas. Bueno, esto que dice Silvina Crespi que es algo de esa, eh, de lo que yo pienso que es poner en superficie, ¿no? Este, y Ana Caraballo, seguro que sos por lo que estás diciendo, dice, Jorge, vengo trabajando el concepto de una escuela lo suficientemente buena, trabajando todos estos aspectos de los que estás hablando en cuanto al hospedar, alojar y todo lo que se nos propone en juego como humanos en todo momento. Por lo tanto, no lo podemos diseccionar al momento de ser docente. Claro que no. Siendo que la escuela es una institución a la semejanza de una familia. Me pregunto, ¿qué delegan los padres en la escuela? Temas que se abren al modo de quien tira una piedra en el río. Eh, Mira, yo creo que ahí tenemos justamente una función en donde en la pandemia se notó mucho la ausencia en que en los barrios más carenciados los niños se escapaban para ir, aunque sea a la puerta de la escuela. En nuestro país ocurrió esto. Para mí era un dato extremadamente conmovedor. Y lo que han hecho nuestros mal pagos y maltratados docentes, sin recursos o con poquitos recursos, para sostener el espacio educativo, la experiencia educativa, en los tiempos más duros de la pandemia y de aislamiento social, fue verdaderamente impresionante, porque justamente esto que vos decís, la escuela suficientemente buena, es como una medida ideal, ¿no es cierto? Es decir, porque justamente siempre aparece, precisamente por no poder diseccionar nada, aparece una y otra vez el malestar. Y cada padre, por eso digo, hay que partir de una confianza que le damos los padres a las escuelas para mandarles allí a nuestros hijos. En algunos casos nos encontramos también, Ana, con que esos padres los hacen comer a los hijos, al menos la taza de leche o el mate cocido con el sanguchito que le dan en la escuela,
y que dependiendo de la circunscripción, creo que estaba Betina, yo la vi a Betina que de eso sabe, que es una querida colega, que no siempre llega el número suficiente de sanguchitos y viandas para todos esos niños y niñas que van a buscar comida, que también es otra función. Y miren si no estamos hablando de violencias cuando nos estamos refiriendo a una dimensión que implica paliar el hambre, ¿no? Algo que me gustaría incluir con respecto a la violencia es otra, y con esto voy a ir redondeando para abrir y conversar y que nos preguntemos e intercambiemos, esta dimensión de la espectacularización, quiero decir, como si fuera, es una intersección, yo digo que es de época, porque cuando yo llegaba a mi casa y llegaba... 5 de la mañana llegaba y cerraba la puerta despacito y mi vieja gritaba, ¡ah, ya llegaste! Como diciendo, mirá que estaba prestando atención, que no estaba dormida. El mundo externo quedaba atrás de la puerta y el mundo interno de la intimidad de la casa estaba del otro lado donde yo había ingresado. Y se terminó. Pero resulta que hoy tenemos estos aparatitos en donde estamos adentro, pero la mayor intimidad, hacemos 2 o 3 toquecitos acá y pasa a estar en el afuera, y el afuera puede estar adentro como si fuera una banda de Möbius, ¿no es cierto? Como si fuera esa cinta sin solución de continuidad entre el adentro y el afuera, y eso es un fenómeno de época del que tenemos que ocuparnos también, porque tiene un efecto, volviendo a aquello de lo que nos estamos ocupando, que son las violencias, un efecto muy crucial en la vida de los sujetos, porque produce un nuevo efecto, una nueva realidad. Karina Gioacchini dice, ¿cuál sería el lugar de las familias actualmente en las escuelas? Porque creo que algunos sentimos que no podemos delegar como antes. Bueno, te propongo ahora que abramos el diálogo y hablamos y para entender un poco más, porque a la escuela siempre se le ha pedido de todo, la verdad que se le ha pedido de todo, eh, y la escuela también ha ido ofreciendo cosas maravillosas y cosas horribles también, pero, pero a lo largo de los tiempos, al menos en lo que yo vengo investigando y trabajando a lo largo de los años, es que hay mucho, es un territorio tan fértil, ¿no? Para hacer y para pensar. Uy, llegó un mensaje re interesante y largo. Me mató este mensaje. Pero antes dice Patricia de las Casas. Yo iba a leer, casi digo Patricia de Cara, pero no, era Patricia de las Casas. Patricia de Cara es otra amiguita mía, pero no sé dónde está. Bueno, ¿podría ampliar la idea de crear el enemigo fuera? ¿Qué papel jugaría en el bullying en los adolescentes? Con mucho gusto. Y después, Brian Bransky dice, transcribo un mensaje de una persona viendo por YouTube. Buen día, María del Carmen Medina Palacio, psicóloga del gabinete tal, de Catamarca. Lo del lugar de la escuela como lugar reparador genera una apertura de roles e incumbencias que va más allá de los fundantes como escuelas en su dimensión educativa, totalmente. Esto que comentaba de las vivencias, debe ser violencia, ¿no? Escuela sinónimo de protección, reparación, generadora de vínculos, encuentro con el gran otro, es el rol que se les atribuye a las escuelas hoy.
siguiendo lo anterior, por las disfunciones del Estado, y sí, respecto de las instituciones que deberían asistir estas necesidades. Escuela como ese gran otro supuesto del saber, en todos los sentidos y en todas las necesidades sociales. Esto lo planteo respecto del lugar donde vivo, el interior del país. El interior del país. Trabajo en una escuela especial y es muy gráfico y difícil trabajar la educación, la inclusión educativa, sí, sin dejar de mencionar las violencias, sobre todo subjetivas, que se ponen en juego en la institución escuela. Es el lugar de no pertenencia, al fin y al cabo, de los estudiantes. Bueno, Brian. Ahora vamos con lo de Brian también. Yo quiero hacer una apuesta, si se puede. Jorge. Sí. Sí, ¿quién Un es? segundo, Candelaria. No es Brian quien te escribe, sino que Brian está Exacto. transcribiendo las preguntas que hace la gente en YouTube. Ah, perdón, Brian. Hola Jorge, Perdón. ¿cómo estás? Yo estoy moderando acá y moderando en YouTube, entonces Claro, él te está Me pasando estoy olvidé, las que preguntas. recopilando me olvidé que estábamos en YouTube también. Claro, para que la gente de YouTube no se sienta que queda por fuera en esto de incluir. Solo que ellos van trayendo por allá, lo traigo y lo incorporo acá, así no queda disociado. Bueno, las saludamos a la gente de YouTube y los incluimos y ahora retomamos esta pregunta. ¿Hay más preguntas así para ir Sí, Jorge, para ir aprovechando el tiempo y que nos quede espacio, quería iniciar también la ronda dándole lugar a Eli, que también tiene preguntas para poder dialogar contigo Dale, vamos, me no quedo la veo callado. por ahí, no sé por dónde, si está Eli Disculpen que por a mí me ahí. dan cuerda un poco y no paro. Gracias, disculpen, dale, Eli. No, gracias, hola. No, Ahí está. ¿cómo les va? Es muy interesante todo y realmente tenía un montón de preguntas, pero escuchándote, Jorge, iba hilando otras que tienen que ver con algunas cuestiones que yo había pensado en recorrer escuelas, ¿no? Porque en este encuentro con el otro, en tanto diferente, se observa en estos últimos tiempos una cuestión de indiferencia importante con relación al otro. Y una posición de los adultos en la escuela con vulnerabilidad y con esta dificultad de poder estar al lado de adolescentes o niños, ¿no? Están como muy vulnerables cada uno. Y pensaba también en lo que venían opinando con relación a las escuelas, en que son decisiones institucionales tomar estos temas como prioritarios, ¿no? Poder revisar esto de los proyectos para poder tomar esto que es prioritario de trabajar el encuentro con otros y cómo estamos con otros en esta construcción del lazo social que planteabas. Bueno, un poco de eso venía pensando. Gracias, Eli. Jorge, ¿querés ir contestando mientras Sí, vayan apareciendo preguntas o que pidan la palabra? con mucho gusto. Mira, hay una canción que dice, ódiame con piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Ódiame, por favor, yo te lo pido, porque el odio es mejor que la indiferencia. Eh, Esa canción es muy freudiana, digo yo, y a mí me encanta cómo la canta Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi. Porque en el año 14 Freud dice que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Es la desligazón libidinal, digamos, ¿cierto?
Y me parece que esto que vos estás trayendo es un punto central. A mí me impacta mucho, creo que en Córdoba, de todas las veces que yo estuve en Córdoba, lo vi un poco menos, pero lo he visto también claramente. Digo Córdoba porque tenemos muchos cordobeses y esto se está organizando a través de la APC, que son los cuerpos tirados en la calle. Los cuerpos indigentes, los cuerpos que viven en la calle, tapados como bultos a las noches, y que la gente va caminando indiferente ante eso. Vamos caminando. Esto que dice María del Carmen en YouTube, María del Carmen Medina Palacios, de Catamarca, ella nominalmente tiene razón. Ella tiene razón y se equivoca, con todo cariño lo digo, María del Carmen. Tiene razón y se equivoca a la vez. Porque es verdad que la escuela nominalmente es para impartir conocimientos. Pero yo te lo digo, María del Carmen, como psicoanalista, que fui a las escuelas a investigar, a ver. 12 años estuve con Jorge Canteros, que es un gran psicoanalista acá en la Argentina, en Buenos Aires, y que trabajamos en educación e hicimos una investigación sobre tutorías, ¿no? Tutorías en educación. Y claro, lo que nos encontramos es que aún en las escuelas con recursos, en zonas más acomodadas, también se daba una función que excedía lo estrictamente educativo, y obvio, yo comprendo, María del Carmen, eso que vos estás trayendo en el interior del interior, como vos lo señalás, y en una escuela especial, donde las carencias se notan con más profundidad y se transforman en una violencia por la presencia de esas carencias mismas, ¿no es cierto? Y creo que esto, que entre lo que vos decís y lo que Eli recortó, lo que retomó, lo que señaló, es parte de una tarea que venimos haciendo unos cuantos con respecto a mover el pensamiento respecto de la educación desde distintos lugares, ¿no es cierto? Para que esto sea parte de lo que es necesario que se visibilice, ¿no? ¿Por qué solo se odia a lo querido? No, eso dice la canción, en el sentido de que cuando sigue habiendo un lazo con el otro, se lo puede amar y se lo puede odiar. El odio es una contrapartida del lazo con el otro. Lo que es que el otro deja de existir, deja de ser visto, es la indiferencia, ¿no? Y bueno, y acá viene un temón que trae Vicky Durán, que dice, ¿tenemos naturalizada la violencia? Bueno, esa también es otra cosa que yo querría justamente poner en superficie con ustedes, en términos de que ahí tenemos que hacer una tarea que nos toca a cada uno un poquito en cada lugar que estemos, ¿no? En cada lugar que estemos, con lo que yo digo, no hay que dejarlo pasar, aunque sea chiquito, aunque sea menor. No hay que dejar pasar el dolor del otro, que se nos presenta a cada uno. Porque cuando justamente la naturalización implica creer que se va a ocupar otro, creer que se van a ocupar los equipos técnicos, creer que se van a ocupar los psicólogos, los psicopedagogos. No, las licenciadas en ciencias se van a ocupar. Bueno, si no se ocupa la maestra y si no se tendrá que ocupar la directora, se ocupará la supervisión. O como dice acá
Roosevelt Cazorla, Roosevelt, la indiferencia de los gobiernos como representantes de parte de la sociedad revelarían el filicidio, la envidia de las generaciones anteriores. La violencia no sería también un protesto, un llamar la atención de las generaciones jóvenes. Los profesores están en medio de ese conflicto. Claro, vos estás agregando una variable, Roosevelt, que me parece magnífica, porque es traer esa mirada macro que comprende incluso e introduce la dimensión del filicidio como el odio intergeneracional, en donde los gobiernos son los que diseñan las políticas educativas. Por eso para mí tiene tanta importancia que los psicoanalistas nos metamos en las investigaciones a nivel oficial, que podamos intervenir en algo de esos. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos organismos de investigación nacional, como tienen ustedes allá en las universidades, que son a través de los cuales podemos llegar a incidir en las políticas educativas. Porque son esos diseños de políticas educativas, en los diseños de las políticas de salud y educación, como intersecciones, en donde se empieza a jugar algo de esto. En los presupuestos, vamos a lo más concreto, los presupuestos nacionales en educación. ¿Cuánto se le asigna? ¿Qué importancia tiene? Te agradezco mucho esa intervención, ¿no? Silvina Crespi dice, menciona referencias freudianas de pulsiones y destinos, introducción del narcisismo. ¿Qué estatuto tienen el yo y el narcisismo en este intento de leer y trabajar sobre las violencias en las escuelas? Ahora te digo, estamos perdiendo pie porque la escuela se está resquebrajando. Hace tiempo que su capacidad como dispositivo total, Las violencias también nos muestran una escuela, un docente que no quisiéramos ver en el colegio. La tarea es advertir qué escuela o institución educativa para la sociedad Jorge, en el espejo, no quisiéramos ver en el espejo. A ver. Las violencias también nos muestran una escuela y un docente que no quisiéramos ver en el espejo. Ah, tenés razón, me lo salté, que no quisiéramos ver en el espejo. La tarea es advertir qué escuela, institución educativa para la sociedad ya estaremos construyendo en base a los retazos con los que andamos hoy. Bueno, hablando de espejo de Gaby Telo y el estatuto que tienen el yo y el narcisismo, está muy cerca esto que dicen ambas, en el sentido de que el yo se constituye un poco en espejo, y el problema del narcisismo es cuando el espejo te devuelve una imagen que no es la que esperás. Cuando yo hablo de la dimensión del prójimo, es justamente porque nos encontramos con el otro que no es lo que esperamos que sea semejante, ¿no es cierto? Y eso creo que genera, ¿no? una fractura, volviendo a lo que dice Gaby Telo, entre el ideal de la escuela, ese ideal construido con respecto a lo que se espera como dispositivo total. Yo también creo que no hay dispositivos totales, creo que no hay totalidad en ninguna de las cosas, pero me parece que ahí hay algo que como dispositivo total también se le exige y se le pide demasiado. Me pregunto si hay más cuestiones que surgen en el YouTube, mientras vamos leyendo acá. Por el momento no, Jorge. ¿Cómo decís? Por el momento no ha habido nuevos aportes. Apenas estén, yo los voy pegando. Gracias, Brian. Gracias. No, iba a decir, está Patricia de Carat. Justo te nombré, Patricia. Sí, acá estoy, Jorge. ¿Cómo estás? Ah, ¿viste? Me pareció. ¿Cómo estás? Sí. Lau Trujillo
dice, ¿qué acciones de prevención específicas y de promoción a nivel macro se podrían pensar con respecto a las violencias? Vicky Durán dice, el bullying, como visto, es cosa de niños, entre comillas. Y la violencia institucional, estamos hablando de violencia institucional. Patricia de Cara, pensaba en los plus que potencialmente posibilitan las instituciones escolares. Hace poco una colega me comentaba la indiferencia de los adolescentes en el aula. Tratar de despertar interés, deseos por distintos temas, casi que la currícula es una excusa para despertar el deseo, que es uno de los temas más complejos en relación con los malestares que se asume y nos consume como sujetos. Vos sabés, Patricia, hay un autor argentino que para mí es un aporte de la educación, que habla, Fenstermacher se llama, ¿no? Fenstermacher. Ahora estoy dudando si de dónde es, pero bueno, Fenstermacher plantea un neologismo que es el estudiantar. El estudiantar. Y cuando yo me fui adentrando en qué quería decir con esto del estudiantar, era cómo suscitar el deseo. Cómo suscitar el deseo, vale decir, es como en nuestros términos más psicoanalíticos sería cómo despertar la pulsión epistemofílica, ¿no? ¿Cómo despertar eso? Él lo dice en términos educativos. Y creo que ahí se articula mucho de las preguntas anteriores, ¿no? Constanza dice, como posible solución se me ocurre esto de poder trabajar en las escuelas los discursos del odio, lamentablemente muy vigentes en nuestra sociedad argentina. Bueno, primero creo que hay que tomar con mucha seriedad el sufrimiento de nuestros niños y de nuestras niñas, con mucha seriedad, para que el acoso infantil, para que la violencia en las instituciones, para que el llamado bullying no quede como una cosa de niños. Y ahí es necesario que nosotros nos hagamos cargo de ese lugar del otro que encarnamos, ¿no? Hace muchos años Silvia Bleichmar se preguntaba, a partir de las familias monoparentales, homoparentales y tal, decía, bueno, ¿qué es una familia hoy? Creo que esto era por el año 2000, si mal no recuerdo. Y ella se contestaba, una generación que cuida de la otra generación. Y creo que ahí hay un concepto de una riqueza y una idea, como era tan genial esa chispa que tenía Silvia, porque creo que también nos conmueve a quienes estamos en funciones docentes con respecto a algo que creo que tiene que ver también con esta posibilidad de que la identificación, si decimos que es un trabajo de pensamiento, ¿no? Como que hay un trabajo, una elaboración, un pensamiento. Eso es una posible apuesta en una época en que estamos sometidos por otros amos, tal vez, o amos que tal vez son siempre los mismos, pero que cambian de mascarada, ¿no? ¿Quiénes debemos ser? ¿Cómo debemos ser? Creo que es una apuesta a la identificación, el ponerse en el lugar del otro, cuanto más diferente, mejor, más
más trabajo psíquico va a representar. Y esto es algo que hay que ejercerlo en los microcosmos sociales de la institución. En los microcosmos sociales, quiero decir, en cada uno de esos lugares en que estamos nosotros, está cada uno, en que estamos ahí trabajando, en que estamos presentes con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, en nuestras instituciones. Me parece que tenemos que poder, en ese sentido, tener la valentía también de asumirlo como una responsabilidad que nos es propia, ¿sí? Yo espero que estas ideas que intenté plantear y contarles y compartir con ustedes siembren algo de la curiosidad también y que permitan abrir ideas, pensar, más que sea una fórmula que cierre y que dé una receta. No sería ese mi objetivo, sino más bien la invitación de la APC, que tanto agradezco, a seguir pensando, a seguir abriendo perspectivas, y por supuesto que quedo a total disposición para que se contacten, para que hablemos, para que sigamos pensando. Así que les agradezco mucho. Creo que ya estamos un poco en hora, ¿no, Marisa? Sí, sí, estamos ya, nos están avisando que ya estamos en hora. Bueno, la verdad que estamos todos como mudos escuchándote, y pasaríamos tiempo, y ya te comprometemos también para poder encontrarnos y hacer un segundo encuentro. Queda mucho por seguir hablando, por seguir construyendo juntos, ¿no? Así que, Jorge, te agradecemos enormemente. Sabes el cariño que te tenemos desde APC, porque ya sos de la casa. O sea, bueno, muchísimas gracias a Eli, Brian, Cande, y a todos realmente por acompañarnos nuevamente, por apostar en estas rondas, y por el compromiso también de estar junto con nosotros, acompañarnos a pensar en estas problemáticas que realmente nos interpelan a todos y muy duramente. Así que volvemos a agradecerle a todos, y bueno, a invitarlos también para la próxima ronda, que vamos a abordar la temática de las anorexias. Allí nos encontraremos de nuevo, y que tengan un hermoso día todos. Muchas gracias a todos.